Ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todas, a todos. Si bien ya nos conocemos por el aula, porque tienen en la presentación el videíto mío y de Mirta, nada, ahora estamos cara a cara en el mismo tiempo y espacio. En el mismo espacio no, en el mismo tiempo. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Viviana Alonso, soy profe de la licenciatura desde el inicio ya en el 2016. Doy esta materia, conducción y otras materias más en lo que sería la licenciatura presencial cuando era presencial. Y desde el año pasado me sumé a los equipos de la licenciatura a distancia. No les voy a negar que con la intención de viajar un poquito y conocer la provincia, pero bueno, los planetas se desalinearon y cuando pasé al equipo de distancia empezó la pandemia, así que me privé de esas recorridas. Bueno, la idea hoy es, digamos, presentar un poco la materia que ustedes ya empezaron a recorrer porque ya están publicadas las dos primeras unidades. Escucharlos y escucharlas respecto de las dudas, las necesidades que tengan o que quieran compartir respecto a algunos conceptos que nosotras consideramos claves en esta materia. También compartir la hoja de ruta, que es el marco ordenador en estas cursadas que son sumamente vertiginosas porque, como bien dijo Romina, en la presencialidad suspendida, pero digo, en el formato que nosotros damos acá en Hurlingham, las materias son cuatrimestrales y eso permite otros tiempos de organización, otros procesos y demás. La organización bimestral sabemos que tiene ciertas urgencias y genera como otra vertiginosidad que requiere de un ajuste no solo en términos administrativos, esto que explicaba Romina, del y demás, sino también en términos de la propuesta formativa que nosotras ofrecemos. Así que vamos a arrancar, primero le voy a dar la palabra a Mirta para que se presente y les dé la bienvenida, y después vamos a arrancar con la hoja de ruta, ¿sí? Como para tener claro cuáles son los pasos, digo, previstos en este bimestre. Mirta. Bien, gracias, Vivi. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy Mirta Galván. Primeramente soy profesora de educación física, ¿sí? De la cual estoy muy orgullosa de serlo. Y leyendo el foro vi que hay varios profes de educación física, así que bienvenidos ellos y todos los demás a esta materia. Hace poco tiempo estoy desarrollándome como profesora adjunta en la UNAUR. Soy licenciada de la UNAUR. Comencé junto con Viviana profesora, yo estudiante en la licenciatura. Así que bueno, quería comentarles que la UNAUR es un espacio de enriquecimiento muy grande, de sabiduría, y un espacio muy grande de reflexión, y ejerce el derecho tan importante que tenemos todos y todas de poder seguir educándonos, poder seguir conociendo, y el derecho a hacer lo que uno cree conveniente respecto de su trayectoria educativa, porque la trayectoria educativa no comienza desde que uno nace, sino que es de toda la vida. Así que bueno, bienvenidos y comenzamos con esta hoja de ruta que Viviana seguramente va a ir explicando. Bueno, ¿lo podemos ver ahí? Sí. Esta hoja de ruta, cuando alguien quiera preguntar algo, tengo una duda, me interrumpe y ya, ¿eh? Estamos silenciados por un tema de mejorar el retorno y esas cosas tecnológicas que hemos aprendido en este año y pico de virtualidad, pero la realidad es que cualquier consulta, simplemente abren el micrófono y la realizan. La materia conducción de las instituciones educativas está organizada en 3 unidades.
la unidad 1, que es la que da el inicio a la materia y es la primera que fue publicada, la unidad 2, que es la que se publicó el jueves pasado, es decir, hace 2 días, y la unidad 3, que es la última unidad que se va a publicar el 2 de septiembre. Cada una de esas actividades, ustedes en la hoja de ruta lo que van a encontrar es el nombre de la unidad, por ejemplo, la unidad 1, de qué hablamos cuando hablamos de conducción, los contenidos centrales de esa primera unidad o de cada una de las unidades, y las actividades obligatorias que están vinculadas a esa unidad. En el caso de la unidad 1, que es la unidad que terminó el día miércoles, porque la lógica es que quincenalmente se publica una nueva unidad y el día previo a que se publique la nueva unidad debería entregarse la actividad obligatoria de la unidad que está terminando. Esa es un poco la lógica que organiza la propuesta. En la unidad 1, ustedes tenían 2 actividades. Una actividad que es un foro de presentación, y un espacio de tarea obligatorio que era realizar la primera actividad, ¿sí? Esa actividad es la que había que entregar el miércoles pasado y que nosotros vimos con Mirta que se habían subido ya varios trabajos, no sé si faltaba alguno, pero en general había muchos trabajos ya entregados. Esa actividad 1, que es la que ustedes entregaron el día miércoles, va a tener una nota parcial, ¿sí? Nosotros acá hicimos una modificación respecto de la propuesta que veníamos haciendo en otras sedes, que poníamos en la primera actividad una nota valorativa, pero no una nota cuantitativa. Bueno, con Chacabuco decidimos cambiar un poco la lógica y vamos a poner una calificación cuantitativa, es decir, vamos a poner una calificación numérica que a ustedes en el SIU les va a figurar como primer parcial, porque el SIU no da demasiada, no es un sistema muy flexible, entonces es bastante estanco en cuanto a cómo nominar los espacios de evaluación y demás. Así que el espacio de evaluación a usted le va a aparecer como primer parcial. Digo esto para que cuando lo vean, no se preocupen de que hay otra instancia, no. Lo que vamos a llamar primer parcial es el trabajo que ustedes entregaron el día miércoles. Si alguno o alguna no lo pudo entregar por alguna situación particular, bueno, lo hablamos personalmente, mandan un mail y nosotras se lo vamos a responder y vamos a ver cuáles son las alternativas. Entonces, esa primera calificación va a aparecer a medida que hagamos las devoluciones de la corrección de esta tarea. Acá voy a hacer una salvedad y un pedido, ¿sí? Y es que se armen de paciencia para ver esa calificación, se armen de paciencia. La comisión es sumamente numerosa, nosotras somos 2, y realmente el modo de trabajo en la UNAUR es un modo sumamente responsable y de calidez, pero también de calidad. Esto quiere decir que la corrección de los trabajos implica una lectura, un análisis, una devolución, una valoración respecto de los criterios que tienen que tener los trabajos. Digo, ustedes ven que en general nosotras ponemos los criterios, la clave de corrección, que tienen que ver no solo con temas de contenido, sino también con temas de formato, por una cuestión de que consideramos que eso forma parte, valga la redundancia, de la formación profesional de ustedes. Digo, cuando uno está formándose en un ambiente universitario, hay ciertas cuestiones formales a tener en cuenta, la presentación del trabajo, el que tenga una portada, el ajuste a la consigna, el ajuste a si hay indicaciones de tipo de letra, formato, cantidad de caracteres, digo, todo eso que aparece como requisitos formales, cuando uno está en un ambiente universitario, el citar la bibliografía de acuerdo a las normas APA, son todas cuestiones que se consideran a la hora de valorar el trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que uno o una va a ser un licenciado o una licenciada que va a tener competencia de titulación para participar en ámbitos que van desde una propuesta, un trabajo específico de un licenciado o una licenciada, hasta participar en un congreso
o mandar un artículo periodístico a una revista especializada, digo, y todo eso requiere de determinadas competencias formativas que la idea es que ustedes las adquieran transversalmente en todas las materias que van cursando, ¿se entiende? Digo, no solamente por ahí en ESI, que como bien decía Romina, tiene puesto más el foco en una formación transversal, digo, es una materia clave, pero también es cierto que ustedes, la idea es que las materias que van, o los espacios curriculares que van atravesando, sean solidarias con esa formación. Entonces, ahí va a haber una primera nota parcial. Luego habrán visto que en el espacio de tarea que se habilitó el día jueves 19, aparece la guía 2. Acá hay dos cuestiones a tener en cuenta. En esa guía 2, el grupo original que hizo el trabajo de la guía 1 se va a ampliar, ¿sí? Y esto es requisito para el trabajo final. Esto lo aclaro porque después empezamos que bueno, pero yo no pude hacer grupo, lo puedo hacer solo, lo podemos hacer de a 2, de a 3. No, digo, se hace en la cantidad de gente que está establecida en la consigna. ¿Por qué? No por un capricho, sino porque lo que se espera del trabajo final requiere de una profundidad y un análisis que no se puede hacer de a 2 o 3 personas, ¿sí? Entonces, necesariamente hay que ir a un agrupamiento mayor que permita que ese trabajo tenga determinado nivel académico, que no es un análisis o una reflexión sin marco teórico, sin conceptualización o sin determinados elementos que después cuando vean el trabajo final van a ver, o sea, vamos a explicitar los criterios de corrección de ese trabajo final. En esta guía 2, digo, lo que ustedes van a ver, que lo explicitamos, pero lo vamos a repetir hoy, es que la guía 2 es un insumo para la realización del trabajo final. Por lo tanto, esa guía 2 no va a tener calificación numérica. Ahí sí vamos a poner aprobado o no aprobado. En realidad ponemos aprobado o reformular, no ponemos no aprobado. Ponemos aprobado o reformular. ¿Por qué? Esa guía 2 es el insumo para realizar el trabajo final, porque es la realización de las preguntas que van a ir a la entrevista. Acá es importante una aclaración. Cuando ustedes resuelvan la guía 2, solo tienen que hacer las preguntas, no tienen que realizar la entrevista. ¿Por qué? Porque tienen que esperar que esa primera entrega esté aprobado. Si no está aprobada, si hay que reformular preguntas, y ustedes, el grupo hace las entrevistas sin esperar que nosotros le digamos si las preguntas son óptimas o no, después no pueden volver a hacer la entrevista, porque no le pueden decir a las personas que entrevistaron, ay no, mira, te vamos a cambiar las preguntas, hacemos todo de vuelta. Entonces, esto es algo importantísimo que parece, digamos, menor, pero que es una de las cosas que uno va recogiendo de las cursadas anteriores y que después se convierten como en inconvenientes, y es esto. Las preguntas hay que esperar la devolución, digo, ahí sí va a haber una devolución pronta, porque ustedes tienen que avanzar hacia el trabajo final, y por lo tanto, digo, van a recibir con mayor celeridad la aprobación o el pedido de reformulación. Un criterio importante a tener en cuenta para esas preguntas es que las preguntas tienen que reflejar la apropiación o el manejo de los conceptos que venimos trabajando en la materia, ¿sí? Y tienen que ser situadas. Fíjense que nosotras, en la propuesta que armamos a partir de la pandemia, justamente, fue contextualizar estas prácticas de conducción educativa. Digo, no estamos pensando en conducir una institución en cualquier lugar y de cualquier forma o en cualquier escenario. Justamente, eso ya se plantea en la primera clase, que pensamos la conducción como una conducción situada, digo, una conducción en contexto. Por lo tanto, el trabajo final va en esa dirección, en relevar algunas características o algunas acciones o decisiones en tanto gobierno institucional respecto a cómo conducir una institución o de qué manera se condujo una institución, en el trabajo van a ser dos porque es un trabajo comparativo, en este contexto de pandemia.
Entonces es importante que las preguntas que el grupo diseñe, que no tienen que ser 20.000 preguntas, ese es otro tema, tener en cuenta el tipo de pregunta, la cantidad, perdón. Bueno, que las preguntas no pueden ser preguntas cerradas, que no se pueden responder por sí o por no, que tampoco tienen que ser preguntas que, no sé, repongan definiciones disciplinares de las que ven en la bibliografía, porque ustedes piensen que los que están cursando las materias son ustedes, digo, el directivo que está en la escuela no está leyendo a Marturet, ¿se entiende? Digo esto para que tampoco la pregunta tenga un nivel de complejidad que la persona entrevistada diga, bueno, pero ¿qué me están preguntando? Ese trabajo de las preguntas, vuelvo a insistir, va a ser el insumo para avanzar en el trabajo final. El trabajo final, la fecha de entrega es el 15 de septiembre, ¿sí? Ustedes van a tener ahí el 2 de septiembre la publicación de la clase 3 o de la unidad 3, ¿sí? Antes de la entrega del trabajo final, fíjense que acá no está definida la fecha, pero esta semana la vamos a definir, hay un espacio de encuentro virtual. La idea con ese espacio de encuentro virtual que se va a hacer a posteriori de la publicación de la clase 3, o sea que seguramente va a ser los primeros días de septiembre, ¿sí? 4 de septiembre, no sé cómo cae sábado ahí, pero digo, la idea es que nosotros tengamos un encuentro virtual, ¿para qué? Primero para dar un cierre del recorrido, pero además para aclarar todo lo que ustedes necesiten luego de leer la consigna del trabajo final. ¿Se entiende? Entonces ustedes el 2 de septiembre reciben la clase 3, ven la consigna del trabajo final, la leen, aunque no lean la clase obviamente, pero leen la consigna del trabajo final, hacemos el encuentro a posteriori, el sábado 4, si no me equivoco, y de ahí tienen 15 días para entregar el trabajo final, ¿sí? De todos modos, fíjense que la hoja de ruta anticipa del 15 de septiembre al 22 de septiembre lo que nosotros llamamos un periodo de reelaboración, profundización, revisión. ¿Para qué? Y porque si alguna estudiante o algún estudiante no pudo, necesita, no sé, mejorar una nota, reformular el trabajo, incluir alguna sugerencia y elaborar una nueva versión, bueno, tenemos esa semana, que no es que sea gran cosa una semana, pero digo, tenemos esa semana para realizar todos los ajustes que nosotras consideremos necesarios. ¿Sí? Tengan en cuenta que hay un régimen académico que ustedes tienen que, para promocionar la materia, tener un 7 de promedio y que ninguna de las notas del parciales, que ustedes van a tener 2 notas parciales, puede ser inferior a 6. ¿Sí? Pero también es cierto que si la nota es inferior a 6, tienen un recuperatorio. Digo, esa semanita que nosotras pusimos en la hoja de ruta del 15 al 22 de septiembre, oficiaría de semana de recuperación. ¿Sí? Nosotras preferimos llamarla de revisión, reelaboración, pero en realidad, digo, oficiaría de eso. De todos modos, si algún trabajo en esta primera unidad, o sea, la primera nota parcial, fuera inferior a 6, habría la posibilidad de recuperar ese trabajo, ¿se entiende? Y después habría la posibilidad de recuperar el trabajo final. Bien, Mirta, ¿querés agregar algo? Está silenciada. Lo que quería hacer foco es en los trabajos, la forma de entrega de los trabajos, cómo están formateados. Nos ha pasado que, retomo lo que vos dijiste respecto de la importancia que tiene la escritura en cuanto a que estamos en una licenciatura, ¿sí? Entonces, nos ha pasado que se han entregado trabajos prácticos todos escritos en negrita, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que, o la gran mayoría sabe que cuando ponemos en negrita es porque es algo muy puntual que queremos resaltar, o los subtítulos, pero no en el trabajo. Después es importante la utilización verbal del escrito.
tratar de colocar cuando se escribe, si no es una construcción de ustedes y es la construcción de un autor, poner entre comillas eso, porque no es algo suyo, es algo de alguien que está escribiendo. ¿Sí? Y tener claro lo que es las normas APA. Eso es muy importante. Y respecto de las preguntas, así como vos lo dijiste, es interesante contextualizar bien las preguntas, hacia dónde va a estar dirigido. Sobre todo, cuando ustedes tienen que formular esas preguntas, ¿a qué escuela está dirigido? ¿A qué director está dirigido esas preguntas? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de esa escuela? Y bueno, eso quería dejarlo en claro, que se va a tener en cuenta todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, sobre el cronograma, la hoja de ruta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿Clarísimo todo? Bueno. Bien. Todo muy claro. Dice Paula, así que nos quedamos. Bueno, de todos modos, ustedes tienen hay un foro de consulta, vieron en el aula, que la idea es que las dudas que vayan surgiendo, como en general, salvo que sean cuestiones puntuales y personales, que por supuesto para eso está la mensajería interna del aula, pero a veces hay cuestiones generales respecto a los trabajos o mismo a la cursada o algún inconveniente que surge, alguna duda, que nosotros en realidad promocionamos el foro de consulta, porque a veces son cuestiones que la resolución le puede servir a otros y a otras. Entonces, no sé, yo tengo una duda de cómo citar una bibliografía o si estoy bien orientada, etcétera, qué sé yo. El foro de consultas es como más solidario en términos de que, bueno, lo que aparece ahí nos puede servir a todos. Entonces, por eso, digamos, en un punto es como que proponemos o promovemos, mejor dicho, que las consultas se realicen ahí y no tanto por mail personal, que también, vuelvo a insistir, lo pueden hacer. Bien. Discúlpame. Sí, Mirta. Sí, no, respecto de, no sé si ibas a comenzar a hablar vos de la primera actividad. No, arranca. Sí, no, quería comentarles algo, bueno, en esto de las lecturas, de las intervenciones que ustedes tuvieron, algunas estuvieron muy, muy buenas, otras no tanto, porque en algunos aspectos uno dice de acuerdo a las lecturas realizadas, pero nunca pone qué lecturas fueron realizadas, cuál fue la intervención específica de ese autor que los motivó a ustedes a escribirlos. Entonces, esto también muchas veces se ve reflejado cuando hacemos los trabajos, ¿sí? Las actividades, que uno menciona, ¿sí? Como si se hubiese hecho esa lectura, pero después pone connotaciones particulares que tal vez no tienen que ver con el autor. Entonces, es interesante que cuando nosotros vamos a contestar cada una de las propuestas, tengamos en cuenta esas lecturas, pero dialoguemos con esa lectura cuando nosotros escribimos, ¿sí? Algunos de las intervenciones que hicieron tenían esto y que no quería dejarlo pasar, ¿sí? Otros estuvieron muy, muy buenas. Bueno. Voy a aprovechar a hacer una observación más con esto de cómo poner en diálogo la bibliografía con las consignas y con el trabajo y la propia producción, porque, a ver, hay algo que quizás nosotros tenemos como muy naturalizado, pero está bueno que lo aclaremos y que no lo demos por sabido.
Cuando uno está en la producción de un trabajo académico, además de estas cuestiones que tiene que tener en cuenta vinculadas con el formato, con lo que se llama el aspecto formal del trabajo, que es lo que aclarábamos hace un rato, hay algo del orden del contenido que desarrolla en esa producción. Y ahí quizás el aprendizaje o el desafío más grande que todos tenemos que encontrar es el punto de equilibrio entre lo que se llama la voz de autor, la voz legitimada que tiene cada campo, porque cada campo disciplinar tiene un corpus de voces legítimas. Esas voces legítimas son los autores reconocidos en ese campo de saber o en esa disciplina y demás. Entonces, el uso de estos autores o de esto que nosotros llamamos marco teórico, que es lo que le decía Mirta, es lo que le da el carácter académico al trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos despega de la mera opinión, de lo que se llama el sentido común, que como dice Siede es el mayor de los sinsentidos. O sea, nosotros cuando elaboramos un trabajo académico no estamos opinando sobre ese trabajo, no estamos diciendo lo que nos parece o un análisis, no sé, como digo yo, de sala de maestros, no porque no sea un espacio valioso la sala de maestros, es un espacio muy valioso. Lo que digo es, tenemos que poner un corpus teórico en ese análisis, porque estamos en una carrera universitaria. Entonces, cuando se realiza la producción de un trabajo académico, el mayor desafío es encontrar el equilibrio entre esas voces legitimadas, que son el marco teórico, y la voz propia de cada autor. Es decir, la voz propia es la voz, en este caso, del grupo. Si fuera un trabajo individual, es la voz del que o de la que hace ese trabajo. El punto de equilibrio en ese diálogo entre la voz propia y la voz autorizada es que el trabajo no puede ser un copy-paste, ¿sí? Nosotros no tenemos que recibir un trabajo que diga en el primer párrafo, como dice Marturé, segundo párrafo, como dice Lizzie Bangen, tercero, como dice no, digo, no es un copy-paste, no es agarrarlo de las frases vinculadas y copiarlas, porque eso no es un trabajo, digo, es un resumen. Nosotros en general, digo, ninguna de las materias van a tener como propósito de un trabajo hacer un resumen, porque no es en la lógica que nos manejamos, digo, porque si no haríamos un multiple choice. Claramente, la propuesta pedagógica de la universidad no responde a ese paradigma, digo, al contrario, el desafío es a la construcción de pensamiento, de nuevas ideas, Entonces, no es un control de lectura. Pero sí hay que reponer algo del marco teórico para legitimar lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Para darle cuerpo y sustento a nuestras propias ideas. Y hay que poder analizar lo que vemos desde el marco teórico. Digo, hay algunos conceptos que en esta primera unidad que ustedes vieron, vamos a hablar de la primera unidad para empezar por el principio, resultan claves, ¿sí? Y una de las cosas que resultan claves es cómo pensamos la conducción. Cuando nosotros escuchamos la palabra conducción, nos remitimos inmediatamente a la conducción de una escuela, ¿sí? Al director, la directora, de cualquier nivel, independientemente del nivel, digo, pero nos remite la primera representación a ese lugar. Hay algo que cuando damos esta materia, que yo también la doy en la presencialidad con Seba Urquizas y Gaby Brenner, bueno, ahora somos un equipo enorme, Gustavo Gali, qué sé yo, siempre decimos lo mismo. Esto no es un curso para ser directora o director, digo, no es el curso que hacemos habitualmente cuando concursamos un cargo. No vamos a ver la normativa, ni cómo, digo, lo que es un espacio para pensar. Primero que todos los que estamos en un lugar de enseñanza, ya sea en un grupo, en una sala, en un patio, en una sala de música, conducimos. Digo, la conducción tiene que ver con una posición propia del que construye algo con otros. Siempre hay alguien que conduce. El tema es desde qué lugar se
asume esa posición. Por eso ustedes tienen este primer texto de Marturet que plantea los distintos modos, ¿sí? La conducción como liderazgo, la conducción como gestión, digo, hay distintas miradas asociadas a la conducción de las instituciones, en ese caso, ese es un material que se elaboró en su momento para las capacitaciones que hacíamos, digo, yo estuve en los equipos del ministerio a nivel nacional, digo, si ustedes, por eso es un libro, es un texto muy, muy accesible en la lectura, muy claro, muy contundente en sus ideas y demás. Hay otra idea que subyace a esa propuesta de analizar los modos de nombrar y que tiene que ver con que no es ingenuo el modo en el que llamamos a las cosas. Es decir, la denominación que nosotros le damos a las posiciones que ocupamos dentro del sistema educativo remiten a una idea, digo, subyace una representación o una serie de expectativas respecto a ese modo de llamar. Entonces, cuando el texto habla de esto de la gestión y a nosotros nos resuena, a los que tenemos muchos años en el sistema, nos resuena mucho esto de, bueno, la gestión, la gestión, la gestión, la gestión directiva. ¿Por qué? Porque en realidad son terminologías que no son propias del campo educativo, que se reponen en el campo educativo en determinados contextos políticos económicos, y acá viene la otra pata que resulta clave para entender la materia. Pensar que las prácticas educativas, ninguna práctica educativa, pero tampoco la práctica de conducción, están aisladas del contexto político, económico y social en la que se inscriben. Digo, las prácticas sociales se inscriben en un contexto, están inscriptas. Es decir, se dan en un determinado lugar, en un determinado tiempo, con un corpus de ideas hegemónicas y dominantes, no se dan en el aire. No es que yo soy director o directora de una escuela y no importa si estoy siendo directora en la dictadura o si estoy siendo directora en el neoliberalismo o si estoy siendo directora en el estado de bienestar. Digo, ese contexto político, social y económico es determinante. No quiere decir que, a ver, no estoy diciendo que mis prácticas estén condicionadas por eso. Estoy diciendo que hay que leerlas en esa clave, que no es lo mismo ser directivo en cualquier contexto sociopolítico, que no entendemos la conducción. ¿Por qué? Y porque asociada a esa práctica en historizada, ¿sí? Porque en definitiva las prácticas sociales siempre son historizadas, no son ahistóricas, siempre están atravesadas por el contexto, es que yo analizo esa práctica. ¿Se entiende, Mirta? Si no, viste que yo pongo quinta ahí. Sí, sí, sí. Respecto de esto de la conducción, cuando Viviana habla de la conducción y nos dice que puede ser en cualquiera de nosotros podemos conducir en el patio. Nosotros, los profesores de educación física, conducimos en el campo donde estamos trabajando, las maestras conducen en el lugar en que están, los profesores en la materia que tienen. Esta conducción abarca muchos aspectos, ¿sí? Abarca el conocimiento, el contexto, estar situados en ese momento, en qué lugar, con qué estudiantes estamos, y si vamos un poco a la parte macro, también la conducción de un directivo, ¿sí? De un director, de una directora, que seguramente va a ser mucho más macro que lo que puede visualizar un docente en el aula. ¿Sí? Esta conducción es fundamental, ¿sí? Porque las conducciones se construyen. Cuando ustedes dan clases en un salón o en un campo de deportes o en un patio, siempre estamos dando esa clase, mirando y visibilizando, y la vamos construyendo con los chicos, siendo maestros. ¿Por qué? Porque si yo estoy enseñando un juego, ¿sí? Le voy a proponer a los chicos algo para que intervengan y construyan ese juego. Entonces, esta construcción es importantísima porque acá está el rol asimétrico que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros construimos con un saber, con una sapiencia, teniendo en cuenta al otro que está al lado, ¿sí? Al otro que es el que está aprendiendo y que nosotros también estamos aprendiendo con ellos. Lo mismo pasa
en todos los aspectos, sean micros, sean macros. Lo mismo ocurre en una supervisión, lo mismo ocurre con un jefe distrital, y lo mismo ocurre con un jefe regional, y cualquier estado, ¿sí?, en donde nos encontremos. Siempre estamos construyendo y siempre estamos teniendo en cuenta al otro, y estamos conduciendo. De eso no nos podemos desligar, ¿sí? Esa simetría, porque existe una simetría y que hay que tenerla en cuenta, es fundamental. Vivi. Bueno, sí, y ahí Mirta trajo otro aspecto que aparece reiteradamente y va a seguir apareciendo en las unidades que vayan recorriendo, que es esta idea de la construcción con otros, digo, de pensar la conducción con otros. Y esto también es una de las razones por las cuales establecemos que los trabajos sean grupales, porque nos parece una gran contradicción hacer un planteo teórico donde hablamos todo el tiempo de la construcción con otros y después estar promoviendo instancias de cada uno con su notita, de cada uno con su trabajo. Digo, es incoherente, básicamente es incoherente. Si nosotros hablamos de que se conduce con otros, si pensamos la conducción como algo democrático, colaborativo, que no se hace solo o sola encerrada en una oficina o en una sala de maestros planificando sola o solo una actividad, una clase, una unidad, una planificación, digo, si ponemos tanto foco en esto de que es con otros, necesariamente es con otros, no podemos decir, bueno, no, leamos todo esto que es con otros, pero hagan el trabajo solo así solos. Digo, por eso esto lo aclaro porque a veces aparece, digo, todos estamos en un punto contaminados de la mirada meritocrática, ¿sí? Los docentes y las docentes no estamos exceptuados de esta contaminación. Y a veces pasa, digo, situaciones donde uno dice, bueno, pero ¿por qué yo que hice más participación o que yo, o fulanito que no hizo nada en el grupo, tiene tal nota y yo tengo, digo, esto se da, no estoy inventando nada, nos pasa todos los bimestres, ¿sí? Entonces me parece que este bimestre, por lo menos yo decido blanquearlo y decir que tratemos de evitar este tipo de situaciones, primero porque somos todos trabajadores y trabajadoras, segundo porque tenemos un nivel de profesionalismo que implicaría que si yo estoy en un grupo de trabajo y hay una compañera o un compañero que verdaderamente no participó del trabajo, no tengo que ir a darle el reclamo a la profe, ¿sí? Lo tengo que resolver, soy un adulto y una adulta, porque además, si yo estoy en un aula o estoy en una escuela y tengo un problema con un compañero, o soy directivo y estoy tratando de hacer un, no sé, un proyecto escuela, ¿sí? Un proyecto institucional con otros, y los otros no se comprometen y no hacen nada, yo tengo que tener la capacidad de decirlo. ¿A quién le voy a ir a contar? ¿A la inspectora? Ay, no, ¿sabés que la vicedirectora no hace nada porque está todo el día tomando café? No, digo, no, no, pero no porque no corresponde, que no corresponde a una cuestión ética, sino porque forma parte de las capacidades que tenemos que tener para resolver estas cuestiones. Digo, y también en esta instancia formativa, eso forma parte del aprendizaje, de la construcción de conceptos, de la adquisición de herramientas, de capacidades, bueno. Entonces, digo porque después aparece, siempre no falla y aparece esa situación, y realmente es como una situación incómoda para todos, digo, para nosotras que somos las profes, para los cursantes, yo digo, uno no cree en ese formato de intervenciones pedagógicas, de delación o de acusación o de ponerse en esos lugares. Así que tratemos de, el trabajar con otros es un aprendizaje, y lamentablemente la escuela no lo promueve. Digo, nosotros los maestros y las maestras o los profes promovemos en los pibes el trabajo grupal, qué sé yo, pero después estamos muy atravesados en nuestra matriz fundacional por esta historieta de cada maestrito con su librito. Y esa frasecita ha sido muy nociva para el sistema educativo y sigue siendo muy nociva, porque habla de un nivel de individualismo que es patológico.
¿sí? No es cada maestrito con su librito, es todos y todas con todos y todas, es con el otro, ¿sí? No hay ninguna construcción solidaria posible desde el individualismo o desde pensar que uno hizo todo bien y el otro hace todo mal. En todo caso, habrá discusiones, aprender a negociar forma parte de esta materia, porque la conducción, uno cuando está en una instancia de conducción, es, Mirta lo sabrá mejor que yo, es Sí, pura negociación, ¿no? sí, sí. Con esto de esta construcción, es sumamente importante, porque nosotros ahora lo vamos a plasmar solamente en un escrito final, que es muy importante, ¿sí? Porque acá se van a ver los roles, ¿sí? Dentro de la construcción de algo, cada uno tiene un rol específico o algo que sobresale más en una cosa que en otra, ¿sí? Cuando nosotros leemos algo, seguramente las subjetividades hacen que se inscriba de una manera qué es lo que interpretamos, ¿sí? Y en esas interpretaciones podemos acordar o podemos disentir. Entonces, plasmar esto que acordamos o que disentimos en un trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque es un trabajo final y tenemos que acordar, ¿sí? Muchas veces nos pasa, como decía Viviana, muchas veces que tenemos que tener, uno le dice tener cintura a ciertas cosas para poder hacerlas. Eso es la construcción, porque seguramente que cuando hagamos algo que es el trabajo práctico, de hacer las preguntas, y seguramente van a saltar muchísimas de preguntas que se quieran hacer. Bueno, pero tienen que ser acotadas. ¿Y cómo vamos a coordinar esas? Bueno, eso es conducir, eso es la construcción colectiva. Y esa construcción colectiva hace que podamos estar dentro de un sistema educativo también, ¿sí? Bueno, yo les comento, yo soy jefa distrital de un distrito que es Pilar, ¿sí? Y hay multiplicidad de cosas que tenemos que ir construyendo entre todos. Yo no puedo decir, lo dije anteriormente, soy profesora de educación física. La sapiencia de la educación secundaria, pedagógica, no la tengo específicamente. Tampoco tengo la de artística y tampoco tengo la del nivel primario. Sin embargo, yo tengo que interiorizarme y tengo que escuchar al otro, ¿sí? Su disciplina, y lo tengo que escuchar para que yo pueda o para que nosotros podamos construir un equipo de trabajo con los inspectores y los inspectores con sus directores y los directores con sus maestras, ¿sí? Y con la comunidad. Entonces, el trabajo colectivo y la construcción es fundamental. Y fíjense que yo fui a lo macro, pero voy a lo que es un trabajo práctico que tienen que presentar, ¿sí? Y que es justamente conducción. Y esa conducción es fundamental, porque sigo diciendo, cada uno tiene un rol específico dentro de ese grupo que seguramente, ¿sí?, van a poder construir ese trabajo práctico, siempre y cuando cada uno opine lo que tenga que opinar, porque muchas veces decimos, bueno, lo dijo tal autor, entonces estoy de acuerdo. No, desmenuzamos cada una de las palabras, la intencionalidad que tiene, y seguramente habrá, como lo vengo diciendo, acuerdos y desacuerdos. Y con los acuerdos y desacuerdos se producen los conflictos, y los conflictos se resuelven cuando se hablan. Así que bueno, por eso nosotros también decimos, 6 integrantes van a tener que quedar de acuerdo para poder construir este trabajo práctico, que también les va a pasar cuando tengan que hacer el trabajo de investigación en el SIC, porque van a surgir muchas dudas, ¿sí? ¿Qué pregunto, qué no pregunto? ¿Son pertinentes las preguntas, no son pertinentes? ¿Están contextualizadas, no están contextualizadas? Así que bueno, eso es fundamental. Sí, y a ver, nosotros planteamos ya desde el inicio esto del trabajo, de la conducción con otros, o esto de pensar colaborativamente, de que no se conduce solo, digo, de que nadie conduce solo, pero también planteamos en la bibliografía, digo, en eso de cómo llamamos a las cosas, el tema de la conducción como gobierno. Y por ahí acá me gustaría hacer una aclaración, porque uno también evalúa y reevalúa sus prácticas, y aparece como cierto romanticismo con pensar la conducción como liderazgo.
Y no es que esté mal o que no haya algo que aporte desde lo personal o desde el modo de ser de alguien. Por supuesto que hay algo, sobre todo en trabajos como el nuestro, como la docencia, de lo que se llama Tenti Fanfani el oficio, ¿no? Él dice, bueno, en realidad la docencia, en esta discusión de que si es un trabajo, es un apostolado, bueno, de cómo nombramos lo que hacemos, Tenti Fanfani ya hace unos años suma la atención de decir, bueno, no, es un oficio, ¿sí? ¿Y qué significa que sea un oficio? Que se construye en parte con saberes propios del campo, pero también hay un plus que tiene que ver con cómo es la persona, digo, con lo subjetivo que tiene esa persona, con sus características, con su empatía, con su ideología, digo, con un montón de otras cosas que se van construyendo. Es decir, no es algo meramente técnico-racional, ¿sí? No somos, no sé, alguien que aplica un protocolo, ahora sí aplicamos protocolos, pero bueno, eso es otro tema y es excepcional, pero digo, no somos alguien que transmite un contenido de manera esto es así, lo otro es así, me da por resultado tal cosa. Entonces ahí hay una serie de mediaciones que necesariamente se hacen a partir de las cualidades personales del sujeto, ¿sí? Ahora bien, un proyecto educativo de una institución, de un aula, de un distrito, de una región, no pueden quedar sujetos a las características individuales de una persona, ¿sí? Y es desde ese lugar la crítica al líder. No puede ser lo único, porque esa posición o ese formato o ese modo de ver la conducción no construye con otros, no construye proyectos estructurales, es soy yo y después de mí la inundación. Entonces son esas escuelas que uno ve maravillosas mientras está fulanita o fulanito. Fulanita o fulanito se fue y se jubiló, se mudó al interior, se murió, no sé qué, listo, la escuela se cae a pique. Ahí no hubo proyecto. Ahí no hubo proyecto, porque el proyecto no puede ser personal, el proyecto es colectivo. Digo, Alberto Silioni viene diciendo a partir de que sucede esto de la pandemia, he tenido la oportunidad de compartir con él muchos espacios porque es profe de la universidad, y él sostiene, bueno, frente a la discusión, ¿qué escuelas afrontaron mejor la pandemia, la virtualidad o el contexto de DISPO, de ASPO, qué sé yo? Alberto te la hace simple y divino como hace todo él, y es las que ya venían funcionando bien, las que estaban bien organizadas. Las escuelas que hicieron agua frente a la pandemia son las escuelas que venían haciendo agua. Digo, porque hay escuelas que resolvieron, no es un tema netamente de, bueno, si los pibes tienen internet o las condiciones materiales que ya sabemos que fueron gravísimas, pero lo eran antes de la pandemia. Digo, ahí cuando algunos transmiten la conclusión, bueno, la pandemia generó desigualdad. No, la pandemia no degeneró desigualdad. La desigualdad ya existía. En todo caso, la pandemia lo que hizo fue visibilizar esa desigualdad preexistente. ¿Sí? Estoy hablando en términos educativos. Después lo que generó en términos económicos sociales es otro tema, pero estamos hablando de lo estrictamente educativo. Lo estrictamente educativo no generó desigualdad. En todo caso, visibilizó una desigualdad que ya existía, y hace mucho tiempo que existía, ¿no? No es una novedad. Visibilizó el impacto de las decisiones políticas que se toman en el orden estatal, porque claramente no hubiéramos atravesado de la misma forma este año de DISPO y ASPO si el gobierno anterior no hubiera destruido Conectar Igualdad. Digo, no hubiera sido lo mismo. No es lo mismo tener un plan nacional de conectividad que no tenerlo. No es lo mismo sostener postítulos gratuitos y en servicio que aporten mejoras en las prácticas educativas que no tenerlo. Entonces, también es interesante para analizar de qué manera las decisiones macropolíticas, como decía Mirta, después nos terminan afectando en lo cotidiano. Mientras no pasa nada, digo, mientras no existía el COVID-19 y los niños y niñas iban todas y todos a la escuela, no pasaba nada. Digo, no se evaluaba el impacto de haber destruido Conectar Igualdad. Ahora nos viene una pandemia que tenemos que estar en
la virtualidad, y ahí decimos, la pucha, hace 4 años que no se entregan máquinas, los servidores se desactivaron, no hubo más capacitación, se sacó el postítulo de educación ETIC. Bueno, esos son los efectos, digo, que también uno puede y debe analizar en términos de lo que yo les decía al principio, de cómo se entrama las prácticas educativas y el sistema educativo en general en un contexto sociopolítico-económico, y no es lo mismo la práctica en cualquier contexto. Pero volviendo a esto de lo que me parece interesante para pensar, sobre todo cuando ustedes vayan a hacer el trabajo final, que justamente es evaluar de qué manera las escuelas que elijan tramitaron este año de pandemia, pensar que no hay soluciones mágicas ni desgracias mágicas. Digo, las escuelas que dicen, no, nosotros no pudimos sostener la conectividad, perdimos la conectividad en términos generales, no de conectividad virtual, digo, no pudimos sostener las trayectorias de los pibes, perdimos un montón de alumnos, no podemos hacer esto, no pudimos hacer el otro. Bueno, lo que dice Alberto, esas escuelas, el problema lo tenían antes. No es que les apareció con la pandemia. No acompañaban las trayectorias de los pibes cuando no había pandemia tampoco. Digo, no pensaban dispositivos de inclusión y diferenciados antes de la pandemia tampoco. Entonces, no trabajaban con la comunidad antes de la pandemia. Por supuesto, le vino la pandemia, se les vino la noche, pero digo, era previo el problema. Lo que hacen las situaciones de crisis o extremas como estas que estuvimos viviendo y que en un punto seguimos viviendo, es dejar en evidencia las falencias. Entonces, las escuelas que venían trabajando bien en términos de pensar que es una buena escuela, que es otro tema, digo, que van a encontrar en la bibliografía, pensar que es una buena escuela es pensar una escuela en estas claves que venimos diciendo, una escuela democrática, una escuela que trabaja con otros, una escuela que está inserta en el territorio, ¿sí? Una escuela situada, que no piensa un proyecto educativo alejado de su comunidad, que entra en diálogo con las organizaciones barriales, una escuela que asume su carácter político. Digo, el pensar un cargo de conducción hoy en la escuela es recuperar la dimensión política de la gestión. Eso es clave. Digo, si uno piensa la conducción de una institución desde un lugar administrativo, lleno el papel, lleno tal cosa, y no digo que no haya que hacerlo. Los que ocupamos cargos directivos sabemos que, lamentablemente, eso forma parte de la gestión, y también es necesario, porque también es necesario que uno tenga ciertas cuestiones administrativas para poder tomar decisiones pedagógicas, ¿sí? A ver, nosotros, no sé, ahora tenemos que ver, bueno, no sé cómo está, yo trabajo en Ciudad, pero bueno, Ciudad ahora implementó esta semana, o sea, a partir de ya de mañana de pasado, un cambio absoluto en el régimen académico de la educación secundaria, pero absoluto, o sea, absoluto. ¿Sí? No se repite más primer año, las materias que previas las mandó de 2 a 4, digo, yo en lo personal lo celebro, porque digo, para mí la repitencia no tiene que existir. Digo, yo soy de las personas que considera que la escuela no hay que repetir. Nada, no se repite nada. Se cursa, porque la repitencia va en contramano del paradigma que se supone en el que estamos. Digo, es una incoherencia absoluta hablar de que a cada niño, niña hay que respetar sus tiempos de aprendizaje, todo, pero si no dio las 2 materias, lo repetimos y hace las 10 materias de vuelta. Una aberración, una aberración. Así que celebro esta propuesta. También digo que se hace tirada de los pelos con 40 pies dentro del aula, con lo cual ahí el trabajo individual de los profes no quisiera estar en sus zapatos. Entonces, para tomar todas estas decisiones de la conducción, uno tiene que tener información que a veces es poco agradable. Por ejemplo, armar una planilla, hacer un Excel, hacer un informe de no sé, de cuántos pibes necesitan que yo refuerce tal o cual contenido, pero ahí yo lo que tengo que pensar que no es el lugar administrativo del que nos habla Marturet, no es que ese directivo sea meramente administrativo, sino que hay que pensar qué información yo necesito para tomar decisiones pedagógicas.
¿sí? Eso es fundamental, digo, si yo no sé dónde estoy parado, si yo no hago un diagnóstico y digo, no, en esta escuela, mira, perdimos conectividad con el 7% de los pibes. Bueno, para llegar a construir ese dato, necesito información, que a veces es la parte, a ver, menos amable del trabajo que uno hace, pero que es necesaria. Ahora, ¿qué diferenciaría estos tres modelos de conducción que ustedes vieron en la bibliografía? El administrativo, el modelo administrativo se quedaría solo con el dato. Ay, mira, acá el 7% se desconectó, ti, 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 ti. El líder haría un trabajo en solitario, saldría a caminar por el barrio a buscar a esas familias que yo. No digo que no haya que hacerlo, digo que hay que hacerlo con otros, ¿sí? Yo no necesito salir yo con el barrio. Si yo tengo un laburo de articulación con las organizaciones barriales, con el comedor, con el templo, con lo que sea, con la salita, lo hago con otros. No soy el héroe individual que sale a caminar el barro. Soy el que trabaja con otros y con las instituciones que están en ese barrio, que están legitimadas por las comunidades, que tienen un reconocimiento en el espacio social. Entonces, esa es la diferencia entre el líder y el pensar la conducción como gobierno. La conducción como gobierno es una construcción netamente política, no en temas Partidarios. no política partidaria, digo, ¿no? Digo, sino política en cuanto que trabajo en lo público, que ejerzo un lugar público, porque digo, lo que trasciende todo esto es que yo tengo la obligación de garantizar el derecho social a la educación, entonces hay un montón de dimensiones ahí que construyen ese lugar. Pero vuelvo a insistir, quizás la clave es pensar que ese lugar no se construye desde un lugar de soledad. Digo, hay que tener una escucha atenta, hay que sentarse y pensar juntos, hay que estar dispuestos a hacer evaluaciones constantes, no la evaluación del Banco Mundial, la evaluación de ver en la institución o en el aula o en el distrito o en la jurisdicción, esto que decía Mirta, sentarme con el otro y escuchar y ver, bueno, yo no sé, este tema no lo conozco, no sé. A ver, estoy en el rectorado de una escuela normal, nunca laburé en el nivel inicial. Me tengo que sentar con la directora del nivel inicial de la escuela normal en la que trabajo, que he fallido de mi escuela. Claro, te sale en mi escuela. Te La sale, te escuela, sale porque la matriz está. claro, estamos todos contaminados y contaminados. Pero de la escuela para ver qué saberes propios tiene ese lugar. Si yo estoy trabajando en un barrio con determinadas características y mis pibes van y mis pibas a un determinado lugar, no sé, van a un espacio de recreación los sábados, me tengo que poner en contacto con ese lugar para ver, bueno, qué necesidades, qué intereses, cómo puedo interactuar. Y una cosa más que quiero dejar como así como idea, en esto de pensar la conducción como gobierno, y lo digo porque este año ha salido en casi todos los espacios que estoy dando materias, que son varias, esto de discutir o que se visibiliza una tensión respecto a hasta dónde llega lo que hago, ¿no? Digo, me corresponde entregar bolsones de comida, me corresponde, bueno, y sí, corresponde. Y si no, leamos la Ley de Educación, la 26.206, que es muy clarita respecto a las obligaciones del docente. Me corresponde porque soy un agente del Estado, me corresponde porque mi función no es enseñar lengua, matemática, físico, química, me corresponde porque, digo, tiene que ver con garantizar determinadas condiciones de supervivencia en el marco de una crisis, y no va en contra de mis saberes o de mi nivel académico, digo, vuelvo a esto, es una práctica situada y si la situación hoy o durante el 2020 en medio del ASPO requiere de una asistencia alimentaria, entonces si yo hablo de conducción situada o de una práctica situada, y sí, forma parte. Porque entonces, a ver, hagámonos cargo de nuestras contradicciones. Si yo la práctica situada la tengo en los papeles, la leo para conducción o la leo para otra materia, pero después en la práctica real solo me remito a transmitir mi materia desde mis
conocimientos disciplinares, no estoy haciendo una práctica situada. ¿Se entiende? Digo, la leo, pero no la pongo en práctica. Entonces, la práctica situada es esto, es buscar las intervenciones que se requieren en función del contexto. Bueno, lo que se requiere en función del contexto, o por lo menos lo que se requería hasta ahora, quizás, digo, a medida que vayamos como encontrando una mejora en términos sanitarios, las demandas hacia la escuela claramente van a bajar por la mayor presencialidad, por lo que sea, pero digo, en un contexto de absoluta hostilidad y de como fue todo el 2020, sí, se necesitaba la presencia de la escuela ahí, digo, ¿no? De la escuela como edificio que ya sabemos, y la pandemia nos demostró que es absolutamente prescindible, o por lo menos que se puede suspender, no sé si es prescindible, pero que se pudo suspender, quedó evidenciado, y que la escuela es más allá que el edificio, ¿no? Digo, algunos veníamos señalando esto hace mucho tiempo, la necesidad de distinguir entre lo que es la escuela y lo que es el edificio escolar, que en realidad es un local de trabajo, pero no es la escuela no se agota en el edificio de trabajo. Seguramente las escuelas que se pensaban a sí mismas en esas 4 paredes deben haber tenido mayores dificultades para transitar este año y pico. Las escuelas que venían trabajando, como vienen diciendo algunas autoras, digo, estas escuelas sin paredes, en términos no de estar a la intemperie, sino de estar en diálogo con el territorio, bueno, seguramente su experiencia en este año y medio debe haber sido mucho más fructífera, ¿no? Sí, y en este dinamismo que vos estás hablando, Vivi, de las escuelas, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en el edificio en sí y en la ley 1420, cuando hablaba del templo del saber, ese templo del saber estaba ahí dentro de la escuela y nada más, no tenía en cuenta la contextualización. Por suerte, la sociedad es dinámica, va cambiando, nos vamos cambiando nosotros también, vamos cambiando, nos vamos deconstruyendo y entendemos las escuelas desde otra mirada, ¿sí? Y esta pandemia nos ha demostrado muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, Dussel, cuando empieza a hablar sobre los tiempos de pandemia, nos va diciendo los espacios, los tiempos, dónde está la sala de profesores, que no la tenemos, dónde está ese estudiante enfrente nuestro, y digo enfrente porque esa matriz, como recién decíamos con Vivi también, es enfrente nuestro, lamentablemente. Va a tardar muchísimos años en sacar esa matriz de que el chico también construye con nosotros. ¿Está? Y me detengo en esto de la desigualdad, ¿sí? Cuando Dussel nos decía, bueno, prendemos la cámara y ven mi casa, miro la casa, veo cómo viven, veo cómo están, ¿sí? Y esa desigualdad siempre estuvo. Lamentablemente, nosotros como docentes no la visibilizábamos de esa manera. Algunos tenían la intencionalidad de poder verla o la podían ver y otros no tanto. La desigualdad siempre estuvo. Y en esto que dice, que nombró a Alberto, cuando dice, bueno, las escuelas que estaban bien organizadas siempre funcionaron y funcionan en cualquier contexto. Aquellas que no estaban organizadas seguramente que no. Y eso pasó, ¿sí? Porque cuando psicología, desde la modalidad de psicología, mandan a hacer un relevamiento, nos dicen, hagan un relevamiento de los chicos que están conectados, los que están más o menos, que son intermitentes, y los 3 núcleos que había para hacer ese relevamiento, ahí surgieron algunos chicos que nosotros ya sabíamos que nunca estuvieron conectados con la escuela. ¿Sí? Esos chicos, a ver, iban en forma intermitente. En el relevamiento se comunicaban porque iban a buscar el bolsón o la caja de comida, y ahí nos enterábamos que ahí aparecían de forma intermitente, así como era intermitente cuando iban a buscar, fueron intermitentes para ir a la escuela. También se visibilizaron otras cosas con este relevamiento, pero las escuelas que estaban organizadas de una u otra manera, sin tener teléfono, sin tener internet, sin tener una computadora, igual se comunicaron. ¿Qué pasó ahí entonces? Ahí existió una construcción colectiva de querer, de interpretar
que la escuela tiene una función determinada, ¿sí? Y la construcción no la hizo el director de turno que estaba. Fue una construcción que estuvo en esa escuela siempre. Sin embargo, esto no pasó con las escuelas que fueron siempre desorganizadas. Entonces, la desigualdad sí se visibilizó muchísimo. Se visibilizó muchísimo, ¿por qué? Porque hubo relevamientos, esto que decía Viviana, esto de poder decir cuánto pasó, qué es lo que pasó, eso visibilizó. Y ustedes lo saben perfectamente, los que trabajan en las escuelas, cuántas veces tuvieron que hacer los mismos relevamientos. ¿Por qué? Porque se agregaba algo más. ¿Por qué? Porque este dinamismo que pasamos por el 2020 y que se estabilizó bastante en el 2021, nos dio la certeza de que iban ocurriendo cosas que, impensadas, que nunca se pensó que podrían ocurrir en una escuela. Y no digo dentro de una escuela, digo en el contexto de esa escuela que se amplió más allá de ese edificio, que se amplió en las pocas veces que nos fuimos viendo en el barrio cuando íbamos recorriendo las localidades, ¿sí? Y sinceramente con esta desigualdad se visibilizó muchísimo y también dio pie a que se lleven a cabo cosas que decía la Ley de Educación, artículos que decían, por ejemplo, la Ley Nacional de Educación dice que la escuela secundaria puede tener distintos tipos de formatos para que las trayectorias de esos chicos, de esos estudiantes y esas chicas sean fructíferas, que terminen y que se reciban, ¿sí? Esto estaba dentro del régimen, que no me acuerdo ahora el número de resolución, el régimen académico del nivel secundario. La resolución Pero 30. La si de nosotros orientaciones. tenemos otra, Ah, nosotros pero tenemos la otro número, nacional creo del que era Consejo Federal 587. es la del Consejo Federal. Yo ayer dije lo mismo, le dije, bueno, más de 10 años después van a cumplir con la resolución 30 del Consejo Federal. Claro, claro. Bueno, nosotros en nuestro régimen también tenemos, ¿sí? Creo que es el 587, ¿sí? De secundaria. Ahí también dice que se puede hacer esos formatos. A ver, ¿cuántos probamos desde una escuela, desde la conducción de una escuela secundaria, cambiar esos formatos? Porque había que escribir, había que hacer el proyecto, mandarlo a la dirección de escuelas, que haga la resolución pertinente, ¿sí? ¿Cuántas fueron? Sin embargo, seguimos buscando distintos tipos de formatos. ¿Por qué? Y ahora más. ¿Por qué? Porque crudamente se vio qué es lo que pasa en la escuela secundaria, ¿sí? Porque en la escuela secundaria se visibilizó más aún que en la escuela primaria. Porque en la escuela primaria todavía muchos chicos tienen a las familias detrás, los que pueden tener esas familias detrás, tienen esas familias detrás que de una u otra manera, porque tenían que ir a buscar el módulo alimentario, ¿sí? Se conectaron. Sin embargo, los chicos de la escuela secundaria no se conectaron tanto. Entonces, las desigualdades siempre estuvieron, se visibilizaron más. Y esto, por supuesto, que es importantísimo que se hayan visibilizados. ¿Por qué? Porque las políticas públicas se construyen cuando hay un choque entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer, y cuando hay una demanda. Entonces, hubo demanda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que priorizar el Estado, el gobierno que tiene el Estado en este momento? ¿Qué es lo que hizo? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es la salud y los módulos alimentarios, porque la gente tiene que sobrevivir. La primera premisa. Y la escuela acompañando esas decisiones, la vinculación. Y sabemos positivamente que toda la parte pedagógica se fue dejando, no dejando de lado, sino primero interpretando lo más necesario en ese momento, ¿sí? Que era el resguardo de todo para tener la vida, ¿sí? Pero también hubo decisiones determinantes, que uno fue el currículum prioritario, ¿sí? Porque hablemos del currículum prioritario porque es fundamental, ¿sí? Si no hablamos del currículum prioritario, no podemos seguir, porque el currículum estuvo pensado para una determinada manera, con una escuela presente, con chicos presentes, con docentes presentes. Este currículum nos está diciendo, no, hay otras formas que tenemos que ver, ¿sí? Y vamos a priorizar, porque en este caso todavía tenemos que seguir priorizando, todavía tenemos que seguir priorizando. Y no me quiero meter, pero recordemos, ¿sí? Que todavía
tenemos la posibilidad, y seguramente va a ingresar el coronavirus con, no me sale el nombre, pero Delta. Entonces, esto también no podemos relajarnos, no podemos relajarnos, porque a pesar de las vacunas, nosotros tenemos que seguir cuidándonos, y tenemos que seguir cuidando a los chicos, ¿sí? Porque es fundamental. Así que bueno, las desigualdades, vuelvo a decir, existieron siempre, siguen existiendo, pero con la connotación que se visibilizan, que antes no la teníamos. Vivi. Sí, digo, yo pensaba mientras que te escuchaba esto de pensar, digo, es muy claro y evidente, y por eso en su momento el Ministerio de Nación priorizó el nivel secundario, que hay una diferencia muy fuerte con el nivel primario y con el nivel inicial, porque, como yo digo, el nivel primario es obligatorio desde la ley 1420, ¿sí? Y eso matriza fuertemente, configura sistemas muy distintos respecto a los niveles. Entonces, no es menor que la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, haya establecido la obligatoriedad del nivel secundario. Pero es una obligatoriedad que nos guste o no decirlo, fue muy cuestionada y sigue siendo cuestionada por los propios docentes de media, no por todos, pero hay muchos docentes de media que uno se han cansado de escucharlos y escucharlas decir, la escuela no es para todos, este pibe tendría que hacer un cursito de albañil o de qué sé yo, pero en realidad ir a la escuela secundaria, porque total, no va a ir a la universidad, pero qué va a hacer, qué pin, qué pa, bueno, eso está, eso se llama, eso tiene que ver con el marco político ideológico que tienen los docentes, y lamentablemente los docentes de media, y lo digo como docente de media, pues soy de primaria y de media, han sido formateados en un modelo sumamente fragmentado y disciplinar, con lo cual pareciera que lo único importante es mi contenido, o sea, es lo que decía hoy hace un rato, soy yo y más allá de mí la inundación. Entonces, y es la negociación permanente que uno hace desde el lugar de conducción, porque vienen y te dicen, no, porque no aprendió, no sé, a ver, yo soy profe de historia, no, porque la revolución y qué sé yo, bueno, pero saquémoslo, ¿qué tiene que entender? Porque ahí hay algo que me parece que es clave, o dos cosas que son claves. Primera cuestión, la obligatoriedad de la 26.206 y ahora el COVID-19 nos sacó de la zona de confort. Se acabó el paisaje conocido de esta es la escuela, lo que plantea Pablo Pinó, digo, el formato que nosotros tenemos naturalizado en la escuela es un formato que fue una construcción social producto de una disputa, un conflicto, donde un sector hegemónico y dominante, que fue la generación de la 80, dijo, esta es la escuela. Podría haber sido otra cosa la escuela. La escuela es un formato, ¿sí?, que respondía a una intencionalidad política. No es que vino del más allá y dijeron una escuela es un lugar con todos las niñas adentro y un docente. Digo, el formato de sincronicidad espacial y temporal es una decisión política que toma la generación del 80 para configurar la escuela moderna en la Argentina. Fin de la discusión. Y la configura siendo obligatoria para algunos, en el caso del nivel primario, y siendo selectiva para otros. La escuela secundaria tuvo examen de ingreso hasta 1982. O sea, yo rendí examen de ingreso para entrar a la secundaria. El que deroga el examen de ingreso fue Alfonsín en el 83 con el Consejo Pedagógico que se hace cuando volvemos a la democracia. Ahí se prohíbe el examen de ingreso. Imagínense el escándalo en las escuelas medias, porque ahí entra la discusión de la calidad, de que entonces van a entrar cualquiera y que esto, y sí, va a entrar cualquiera, porque pensar la educación como derecho nos corre absolutamente del lugar. Lo que es un derecho es para todos,
no para algunos, porque si es para algunos, es un privilegio, no un derecho. Entonces, en todo caso, quien considere que no tienen todos que estar en la escuela, que se haga cargo de que piensa que la educación es un privilegio. ¿Sí? Pero no podemos llenarnos la boca diciendo, no, el derecho a la educación, todo, pero después cuando vienen los pibes que no responden a los parámetros que se esperan, porque esa es otra, digo, tienen que venir ya como formateados. Era muy gracioso, yo rendí el examen de ingreso para entrar a primer año, preparando matemática de primer año. Ese era el examen de ingreso. O sea, di primer año con los contenidos de primer año. Y eso estaba naturalizado. O sea, tuve que pagar mi familia, ¿no? Pagar una profesora, agarrar el libro Tapia de primer año, prepararme para el examen de ingreso de primer año. O sea que todo primer año, lo único bueno que fue la única vez en la vida que tuve 10 en matemáticas. Después me la llevé siempre. Pero ese año, como la hice 2 veces, los mismos contenidos, el mismo libro, los mismos ejercicios, obviamente la probé y re bien, porque era reiterada. Entonces digo, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que empezar a problematizar y desnaturalizar, y como correr el velo, y cuestionárnosla. Digo, yo creo que, y en esto coincido con mi amigo Gaby Brenner, que somos optimistas, no por la pandemia, ojalá esta pandemia no hubiera existido, ojalá, digo, esto realmente es tremendo en términos de murió millones de personas como en una guerra mundial, entonces digo, es tremendo, nadie reivindicaría esto. Ahora, en términos pedagógicos, lo que planteamos es algo bueno tiene que salir de esto, porque esto permitió parar la pelota y mostrar que hay otras formas de hacer escuela, ¿sí? De que no es la única manera, de que esto que nosotros venimos haciendo hace más de un siglo no va más, porque la escuela hace un siglo tenía otro propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito era transmitir información. ¿Por qué? Porque lo que vos aprendías en la escuela, la información que obtenías en la escuela, no la obtenías en ningún lado. Entonces yo iba a la escuela y aprendía de memoria, no sé, los nombres de las montañas, los formatos geográficos, bueno, total igual después no me acordé Las nunca más nada. poesías, Las poesías, todo memorizado. Bueno, memorísticas. todo, todo. ¿Por qué? Porque tenía que ver con lo que decíamos al principio. La propuesta educativa, la escuela, forma parte de un contexto, y en ese contexto la televisión se terminaba a las 10 de la noche, había 4 canales, si te funcionaba la antena, cazabas canal 2, pero si tenías una antena media así, no. Era un mundo que mis hijas me miran como si yo fuera de la prehistoria, y yo les digo, posta que era blanca y negra, chicas, la tele, no había telecentro, no había nada. Se terminaba el mundo a las 9 de la noche, 10, y hasta el otro día no había información. Entonces, el desarrollo tecnológico de la humanidad en los últimos 30, 40 años ha sido abismal. Ustedes piensen que la humanidad tardó miles y miles de años en descubrir el fuego, y en 4 décadas comunicó al mundo. Entonces, el desarrollo tecnológico de la humanidad en los últimos medio siglo no tiene comparación con toda la historia de la humanidad desde la aparición del Homo sapiens. No hay nada similar a esto. ¿Cómo podemos pensar que la escuela no tiene que correrse del lugar? Si perdió sentido. La escuela no tiene sentido si nosotros no se lo reponemos y se lo reconstruimos, porque el sentido que tenía no sirve para nada. Para buscar información, el pibe no necesita ir a la escuela, porque tiene un celular en la mano que en medio segundo le muestra todos los picos del Himalaya, cuánto miden, y si quiere le pone una foto en línea de hoy, ahora, en este momento del Himalaya. Entonces, el problema es encontrarle un sentido a la escuela, reconfigurar el sentido de la escuela. Y por eso es importante pensar cómo conducimos una institución educativa para reponer el sentido, para entender que lo importante de hoy no es la información. Lo importante de hoy es tener un criterio para seleccionar la información. ¿Sí? Que el pibe cuando ponga en Google Himalaya no sea un supermercado que está a 5 cuadras de la casa, sino que sepa lo que está buscando. Entonces, hoy es
construcción del pensamiento crítico, que pueda distinguir lo que encuentra en las redes, qué información es valiosa, qué información no es valiosa, cuál es la intencionalidad comunicativa del que está transmitiendo esa información, poner en tensión dos informaciones contrapuestas. Miren si tenemos cosas para hacer desde la escuela. Trabajar en proyectos con otros articulados, interdisciplinarios. Digo, hoy, que el pibe haya aprendido no raíz cuadrada o raíz cúbica, o esto de decir, bueno, no, todo lo que va a perder el país por este año de que no hubo presencialidad, bueno, la verdad que no vamos a perder nada. Nada. El problema económico del país es la desigualdad económica, la falta de trabajo, la concentración de la riqueza, una estructura de impuestos regresivos. Digo, hay un montón de cosas más importantes que la educación. Que no nos endilguen una vez más a nosotros que somos el problema del desarrollo económico del país. No lo somos. Digo, no somos nosotros ni la causa ni vamos a ser la solución. No es que un pibe que viene de la repobreza se va a hacer un, no sé, millonario o va a vivir dignamente porque vaya a la escuela o porque no vaya a la escuela. No, y no estoy diciendo que la escuela no sea importante, es súper importante, pero más importante son las condiciones socioeconómicas en las que desarrolla ese sujeto su vida cotidiana, que tenga agua, que tenga alimentos, que tenga condiciones dignas de vida. ¿Sí? Eso es lo importante. Porque los pibes que tienen eso resuelto, ¿sí? No sé, nuestros hijos que mínimamente tienen un ambiente cultural, que tienen condiciones dignas de trabajo, que duermen todos los días en una cama calentita, que se bañan con agua caliente y comen todos los días, y la verdad que si no va a la escuela 10 meses, no le va a pasar nada, ¿sí? De hecho, la mía no fue y tampoco hacía las clases virtuales porque no le gustaba, y yo no me voy a poner a tensionar en una pandemia mundial que haga la clase. ¿No querés hacer la clase? ¿Te querés desescolarizar un año? Desescolarizate. Listo. Después lo recuperás. ¿Por qué? Porque no hay nada de las condiciones materiales que le impida eso. Ahora, al pibe que las condiciones materiales le impide eso, la escuela no hace magia. La escuela no hace magia, no va a sortear esa desigualdad profunda, estoy hablando de desigualdades profundas, porque vaya o no vaya presencialmente. No, digo, obviamente que va a reponer un montón de cosas que el pibe no podría acceder en otro lado, pero no, digo, que no nos hagan cargo a nosotros, porque vieron que siempre la culpa de los males, ahora también somos los responsables del desarrollo económico del futuro del país. No, es too much. O sea, yo de eso no me hago cargo. Cambien las condiciones materiales, mejoren las condiciones socioeconómicas y después la discutimos. Pero realmente que digan que, ay no, los chicos no fueron presencialmente a la escuela, entonces el futuro del país está hipotecado. No, el futuro del país está hipotecado por la deuda externa, porque se negocia, digo, por otro montón de cosas que no vienen al caso, pero no porque nosotros y nosotras seamos responsables de eso. Bueno, estoy como en un monólogo de Tato Gores. Así que no voy a hablar más y nada, quiero escuchar opiniones, comentarios, dudas. Ahí Vanessa. Sí, hola, profes, ¿cómo les va? Mi mayor duda en cuanto a la gestión es que, ¿qué se hace con aquel docente o con los alumnos no, pero con aquel docente que no quiere dar clases virtuales, que no entrega trabajos a los alumnos? ¿Qué se puede hacer en época de pandemia, no? Obviamente en clases no, en las clases sincrónicas no. Pero en épocas de pandemia, o sea, había profesores que no, como usted dijo, ¿no? O sea, que la institución por ahí no estaba, parecía que no sé, que estaba todo bien, y de repente cuando llega una pandemia parece que se termina, no sé, la escuela. Y la cuestión es que hay docentes que no quisieron participar en cuanto a clases virtuales, o sea, no quisieron estar. ¿Qué se hace con esos docentes? ¿O qué se puede hacer? Bueno, matarlos no, porque no está No, socialmente no. permitido. O sea, hagamos cosas legales. Sí. A ver, eso no es una elección, no es una elección, porque eso es lo mismo que, primero, yo voy a decir algo que yo sé que es un poco odioso, pero lo digo igual,
y es que los docentes y las docentes tuvimos el privilegio de cobrar en tiempo y forma, en la mayoría de los casos, nuestro salario, cosa que no le pasó a todos los trabajadores. Porque yo soy de una familia que no todos son docentes, y la verdad que mis hermanas y mis familiares que laburaron en empresa, en cosas públicas, la pasaron realmente mal, y la siguen pasando mal, porque con la excusa de que, no sé, no había ventas, le pagaban el aguinaldo en 10.000 cuotas, le rebajaron el sueldo, le sacaron los premios, digo, pasaron un montón de cosas que para nosotros son de una extrañeza absoluta, porque por lo menos Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, digo, nosotros fuimos en pandemia, sin pandemia, con COVID o sin COVID, todo lo vence al cajero y tuvimos nuestro sueldo intacto. Más allá de las situaciones particulares que sé que ocurren con los nombramientos, con los cargos precarizados, bueno, pero esas cosas ocurrían también antes, ¿no? Ujú. Digo. Entonces, ahí hay algo que es del orden del trabajo. Ese orden del trabajo en el sistema capitalista se reconoce a través de una remuneración que es el salario. Entonces, si vos cobras un salario, tenés que trabajar. Si tus condiciones de trabajo variaron porque no podés ir a la presencialidad, tenés que trabajar en la virtualidad. Entonces, ahí está también el papel de la conducción. Digo, y vuelvo al antipático. Nosotros cuando empezamos este año con una presencialidad alternada, bueno, o sea, la conducción es planillita Excel, poneme el link de tu clase. Faltaste al link de tu clase, te va a descuento el día, porque es como si hubiera faltado la escuela. O sea, si me cambiaste la condición, lo que pasa es que ahí está la decisión y la presencia y el acompañamiento de la conducción. Digo, la conducción es parte de esas decisiones, y por supuesto que uno eso lo hace después de que habló, de que le explicó, de que le dijo, de que pin, de que pan, pero en algún momento, bueno, sí, hay que tomar decisiones incómodas. Y la decisión incómoda es, si no vamos más a la escuela o estamos no yendo a la escuela momentáneamente y las clases son virtuales y no diste la clase virtual, y bueno, es un ausente como si faltara a dar clases. Digo, pero eso sí se puede hacer. Ah, ok. No, yo trabajo en colegio público, en colegio privado, perdón, en instituto superior, y hubieron docentes que solamente les presentaban a los alumnos, sí, trabajos, pero aislados, por ahí les presentaban un trabajo y no se presentaban en clases virtuales para que le explicaran, y los chicos pedían eso, que le explicaran, y era muy difícil que se pudieran conectar. Incluso no querían ir al instituto donde sí había internet, bueno, por el tema del aislamiento, eh, para poder hacer, tampoco querían grabar videos y eso, pero es muy difícil en la conducción cuando, por ejemplo, hay un director nuevo, porque justo hubo un cambio de director, y bueno, para poder conducir es muy difícil. Yo noté eso, yo soy preceptora, igual no soy directora, pero soy preceptora, y yo noté a la directora como que, si bien quería hacer partícipe a todos los profesores y quería conducir de manera, no de liderazgo, sino sí como acompañando al docente, más en época de pandemia, fue muy difícil que todos los docentes estén de acuerdo en esa conducción. Entonces, Sí. bueno, noté eso. Entonces, ¿qué se hace como director? O sea, se pone el ausente en cuanto estatal, pero en privado, ¿cómo se hace se descuenta el sueldo? Se habla con la administración. A ver, uno trata de hacer las mediaciones necesarias para que eso no ocurra, para no llegar a eso. Yo te lo puse como un ejemplo extremo de, bueno, hice todas las negociaciones habidas y por haber, los acompañamientos, no sé, las reuniones necesarias, los planteos. Bueno, en un momento, a veces, lamentablemente, hay gente que no lo puede resolver de otra manera hasta que no ve que hay un límite contundente. Esto también tiene que ver con, bueno, con algo, con la subjetividad de cada uno, de gente que tiene mayores o menores problemas con la cuestión de los límites, o con el encuadre institucional, o incluso con lo normativo, qué sé yo. Es como muy particular. Pero bueno, sí, ahí la mediación de la conducción tiene que estar, porque tampoco es, digo, porque prima por sobre eso el derecho de los pibes a recibir la educación, que es lo que impone la ley. Claro. Bueno, muchas gracias, profe. Comprendí. Respecto de esto, Sí. discúlpame, respecto de esto que dijiste, Vanessa, las entidades privadas tienen un régimen totalmente distinto, ¿sí? En el sentido de
que hay decisiones que toma el representante legal directamente. ¿Está? Entonces, sí, sí. bueno, esa es una decisión. Y como dice Vivi, yo creo que seguramente si es una directora nueva, ¿sí? Porque además hubo muchos directores que asumieron en pandemia, o los días anteriores, donde había actos públicos. Y fue difícil porque las subjetividades siempre están, ¿sí? Y seguramente ese profesor que no quiso dar clase, seguramente es el mismo profesor que nunca se adhirió a ningún proyecto y que antes no se visibilizaba porque había otros que empujaban para que las cosas se den, y justamente en esto de tener que dar la clase específicamente no se presentaba. Ha ocurrido dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro del distrito de Pilar, y creo que todas las regiones ha ocurrido, de docentes que no se han presentado, y que de una u otra manera los equipos directivos supieron suplir eso, pudieron suplirlo, ¿sí? Porque nosotros recordemos que tenemos porque va por dos canales esto. Uno, ¿qué haces con el chico? ¿Sí? Tenés el decreto 2299 que dice que el director de la escuela tiene que asumir, cuando no está el docente, hacerse cargo, o él u otra, o quien designe que tiene que estar. Por lo tanto, en algunas escuelas lo que hicieron cuando ocurrió eso es, le dijeron, mira, este profesor está faltando, yo no conozco de esta disciplina, te pido por favor que me ayudes, que me des trabajos prácticos, que si se pueden enganchar los chicos en el Zoom que vos das, en el Classroom o lo que fuere. Y por otro lado son las sanciones que se pueden llegar a tomar, ¿sí? Por eso van por dos lados, ¿sí? Y dentro de las sanciones hay normativas específicas, porque en realidad, si ese profesor no se presentó, sería un 114 o 4, ausente. ¿Cuántos podés tener en el año? 6 en el año, y por mes 1. Por lo tanto, si a la otra, si no se presentó, vos tenés que mandar un telegrama, un telegrama, o pegarle la cédula, como dicen. Antes de llegar a todo eso, uno siempre trata de ver, porque también puede ser que esa persona quizá estuvo internado estando en pandemia y nosotros no lo supimos, ¿sí? Porque no se comunicó, porque la familia no tenía el teléfono de la escuela, o la familia no sabía en qué escuelas trabajaba y todo lo demás. Pero hay, en la conducción es esto, es de poder ir viendo cada una de las cosas que va ocurriendo en cada una de las situaciones, ¿sí? Y poderlo hacer en forma colectiva con otros, y preguntando, chicos, a ver, ¿qué es lo que le está pasando a este docente? Porque quizá le está pasando algo. Está ahí, nosotros, en este tiempo de no poder vernos, no lo sabemos, y en el tiempo presencial sí lo sabíamos. Así que bueno, creo que por ahí pasa la cosa. Tener diferenciado bien lo que es vincular y lo que es normativo, porque lo que no es normativo. No podemos escapar de eso. ¿Mm? Gracias, profe. No, de nada. Hola, yo por ahí quería hacer un comentario. Antes de la pandemia, yo fui directora casi 5 años, desde el 26 de mayo del 2015 hasta el 13 de marzo del 2020. La verdad que la gestión es un trabajo maravilloso. Bueno, hoy no estoy en funciones, dejé porque el director en ese momento al cual yo suplía volvió a su cargo, entonces yo volví a mis cargos de base, que era preceptora. El 11 de febrero del 2021 me ofrecen nuevamente la dirección y no acepté. La verdad que no porque no me guste la gestión, no me guste la conducción, no me guste el trabajar en equipo. La verdad que me fascina y amé lo que hice, y a lo mejor en algún otro momento volvería a retomar eso. Es muy difícil, yo le escuchaba a Vanessa recién con respecto a pandemia. Yo creo que los problemas de la resistencia a trabajar no solo se vieron en pandemia, creo que quedaron más a la luz. Sí. Pero esto venía de antes, porque el hecho de trabajar la diversidad, el hecho de trabajar con propuestas que pudieran integrar y que pudieran trabajar todos los alumnos, que al que le decían, el de gorrita, como en uno de los textos leí, o el que por ahí venía y contestaba mal,
los chicos no son, son chicos de la vida con contextos diferentes que tienen el mismo derecho de educación todos, aquellos que tienen todas las condiciones, los que no los tienen, los que tienen la familia constituida, los que no las tienen. Entiendo que hay que trabajar para todos, entiendo que es muy difícil, entiendo que requiere muchas horas de trabajo y sé de docentes que lo hacen. También sé de lo que no lo hacen, y es más fácil educar para el chico que te estudia, que te trabaja, que te cumple con las tareas, que aquellos que presentan diferencias. Hoy por hoy eso se vio antes de la pandemia y ahora queda más a la luz porque, bueno, durante la pandemia en cuanto a nosotros trabajamos de una manera coordinada, los profes, los preceptores, el equipo y el equipo directivo. Entonces estábamos comunicados y por ahí y se insistía, se controlaba el classroom a ver si presentaban tareas, pero en definitiva hubo chicos que no terminaron su, digamos, no decir su acreditación porque todo el mundo está en el próximo año, pero con materias sin aprobar, ¿sí? Sin resolver, con trabajos prácticos sin entregar. Que hoy por hoy son los que traen, más los de hoy, los de este año, más los que quedaron del año pasado. Y no se toma conciencia de esto. Por un lado, los profes tienen que darle las tareas de los chicos, a los chicos que quedaron pendientes el año pasado, y bueno, yo he escuchado como preceptora contestarle a uno de los chicos, no, esperamos hasta diciembre porque yo ahora estoy en esto. En realidad, por ahí sí, porque hay muchos que han contestado y trabajan un montón. Yo reconozco que el trabajo que han tenido los docentes a lo largo de todo este tiempo es triplicado el que tenían. Pero es la realidad en la que vivimos, y si estamos en educación tenemos que replantear nuestras prácticas. Y no sé si todos los que estamos frente a alumnos realmente estamos convencidos de esto. Y por ahí, en el caso de una conducción, los directores también están limitados a determinadas cosas, porque la normativa, si bien decía Mirta, existe, y hay muchas cosas, también sabemos que no es sencillo a veces abordar la normativa, por más que uno haya dialogado, haya hecho actas, haya escrito, reescrito, haya dado orientaciones, porque la verdad es así, cuando muchos cierran la puerta del aula, lo que pasa dentro del aula queda entre los alumnos y el docente. A no ser que tengas la posibilidad de que los chicos te puedan plasmar lo que les pasa. Pero sí, creo que ahí es donde hay que trabajar mucho. Sí. Ahí es donde hay que trabajar. No, y además, Graciela, creo que diste en la tecla de algo que, a partir de esto que trajo Vanessa, el docente o la docente que, digamos, que no activó en lo virtual, es el mismo que no viene en la presencial. Digo, a mí no me sorprendía cuando me planteaban y me decían, che, fulanito no subió al claro. Y yo decía, bueno, y si no venía nunca. O sea, no es que hubo ahí digo, yo no tuve ningún caso, o sea, una escuela normal, 4 niveles, 2000 alumnos, 800 docentes, nada. El que no hizo nada fue el mismo que no hace nada, o sea, que falta, que no te avisa, que especula con toda la licencia, digo, fue el mismo. Lo que pasa es que ahora quedó muy expuesto porque, bueno, porque los pibes estaban en la casa, la familia estaban en la casa, entonces te decían, che, tal materia no tuvieron clase en todo el cuatrimestre. Uno hizo todas las mediaciones previas, a veces eso funciona, a veces no. También es difícil, digo, porque hay algo que uno como conducción tiene que tener, y es, nosotros no somos la patronal. La patronal es el Estado. Yo soy una trabajadora de la educación que ocupa un lugar que solo tiene más responsabilidades que el que tenía antes, pero no soy el empleador. Digo, esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, digo, sí, hay cosas que la pandemia solo visibilizó. Dijo, miren, esto es lo que está pasando, pero no es que haya sumado, o sea, sí, obvio que trae más conflictos, más desafíos, más, eso sí, pero no es que generó el problema. El problema ya estaba y lo puso arriba de la mesa a la vista de todo el mundo, digo. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, en realidad yo quería preguntar básicamente cómo hace un director
bueno, la escuela está inserta en una comunidad y esa comunidad está dirigida por algún partido político. ¿Cómo hace el director o cuál es la normativa para no, o sea, cuando ve que está entrando la política partidaria a su colegio, como por ejemplo, te doy un ejemplo, un intendente municipal distribuye unos sanguchitos con la presencialidad ahora nueva, para chicos de los últimos años, porque obviamente hay un potencial voto escondido ahí. ¿Cómo hace un director para no dejar de entrar esa política partidaria a su colegio? A mí no me molesta que entre. Yo bien los ¿No? candidatos, no, para nada. Ajá. En todo caso, como institución, le daré las Sí. herramientas para que puedan decidir, porque forman parte de la comunidad. Además, si me traen algo, pero yo que traigan todo. O sea, yo voy, me junto con el PRO, Ujú. después voy con el comunero de la 3, que es el frente de todo, y después si tengo un comunero de izquierda, voy al comunero de izquierda. O sea, a ver, acá hay algo que me parece que la política partidaria, en la medida que no vulnere derechos o que no voy a habilitar para hacer un acto político. Nosotros, por ejemplo, te digo, la escuela tiene y no es una escuela, no es el Mariano Acosta o el Pellegrini, el normal en que yo soy vicerrectora. Es un normal que en cuanto a la participación social activa es de medio pelo para abajo, te diría, para mi gusto, ¿no? Pero históricamente, por ejemplo, los candidatos, ahora que tenemos elección a legisladores, vienen a la escuela. O sea, el legislador que llama y me dice, mirá, me quiero ir a ver porque ver los problemas, bueno, decime, te doy mi agenda. O sea, hay una circulación de gente y a veces lo organiza mismo el centro de estudiantes, esto de traer a los candidatos, de presentar los proyectos. A mí me parece que, digo, al contrario, la escuela tiene que articular con todos los recursos que tenga, más allá de que en términos normativos, si es lo que preguntás, Carolina, no lo podés Sí. evitar, porque la escuela Claro, no es nuestra. ¿Sí? La claro, escuela es, y por menos eso. una escuela del Estado, es del Estado. O sea, y si el Estado Claro. quiere ir a hacer eso, en todo caso yo daré la discusión y trabajaré con los pibes para que tengan un poder de decisión o de pensamiento crítico, Claro. que es lo que yo decía al principio, porque después siempre van a estar, no sé, yo he tenido pibes que, me acuerdo cuando fue la campaña, la primera de Macri como jefe de gobierno, o la segunda, yo laburaba en esta escuela de reingreso con muchos problemas y nosotros veníamos teniendo toda una disputa política con jefatura de gobierno y hubo un par de pibes que les pagaron fortunas para salir en la publicidad. ¿Y yo qué les iba a decir? Bueno, felicitaciones, o sea, no. Y en realidad no sé si eran pibes que ideológicamente estaban de acuerdo, pero la realidad es que vieron el recurso, que por aparecer una publicidad le pagaban lo que no iban a ganar en su vida, ¿y quién soy yo para decirle que no lo haga? O sea, yo puedo dar la discusión, el debate, qué sé yo. No sé, o acá, por ejemplo, en Ciudad a veces se alquilan los locales, las escuelas y vienen a grabarte una publicidad ahí. Yo ahí lo que tenés que cuidar, por ejemplo, siempre que hay uso de imagen, ahí sí yo me cubro en el uso de imagen, no Claro. sé, pero por un tema legal, ¿sí? Legal, Entonces, claro. yo ahí mando, por ejemplo, digo, acá en Ciudad de Buenos Aires es muy común que de hecho, el jefe de gobierno, por ejemplo, yo soy madre del sistema y la primera información la recibimos las familias y después los directivos, digo, hay toda una lógica de funcionamiento que es así, o que vengan, no sé, a muchas situaciones cuando entregábamos las vías y demás, que no aparezcan menores. Digo, el tema Claro. legal que me compete a mí es garantizar el uso de la Cuidar, imagen. claro. Claro. O vamos a hacer la jura de la bandera masiva en, no sé, antes de la pandemia íbamos todos los cuartos grados de toda la ciudad, no sé, a la cancha de San Lorenzo, a donde sea. Nosotros ahí tenemos que hacer un permiso que dijera si autorizamos. ¿Por qué? Porque eso se filma y después eso se usa como spot publicitario. Entonces ahí yo como directivo sí me tengo que cubrir, si porque alguna familia te puede decir, che, vos lo llevaste a jugar a la bandera y terminó en una publicidad del partido X. Eso sí tiene que estar cubierto, porque eso es legal, es un tema legal. Claro. Perfecto. Ay. Respecto de esto,
todo lo que es autorización de imágenes también lo tenemos en la provincia, ¿sí? Creo que las maestras, sobre todo las maestras del nivel inicial, las maestras de primaria, lo tienen bien arreglado, porque ellas, cuando hacen la inscripción, por lo menos acá, hacen inscripción y ya va todo lo de la imagen y todo lo demás para cubrirse, porque, sobre todo por el uso de las redes sociales, ¿sí? Respecto de la entrada de los partidos políticos dentro de la escuela, hay dos cosas. Uno, nosotros tenemos una resolución que no recuerdo si es la 1 del 17 o la 7 del 17, porque siempre me equivoco, sí que fue justamente en el año 2017, fue del gobierno de Cambiemos dentro de la provincia, en donde decía que no podían haber partidos políticos o permitir el ingreso de partidos políticos dentro de las instituciones educativas. Esa resolución está vigente, ¿está? Pero creo que cuando uno, ¿sí? Sobre todo nosotros tenemos una materia en secundaria que es la construcción de la ciudadanía, y todo lo que atraviesa educación es la construcción de la ciudadanía, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nada más que en secundario está plasmado en una materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a espacios específicos, como por ejemplo, que son las elecciones, ¿sí? Que se van a hacer primero las PASO y después las elecciones, ¿dónde se hacen las elecciones? En los espacios educativos, en las escuelas, ¿sí? Se usan esos espacios para poder que la gente vaya a votar, ¿sí? Se están utilizando esos espacios. Entonces, es algo incongruente si nosotros dentro de la escuela no hablamos de lo que pasa en la sociedad. Sería incongruente. ¿Por qué? Y porque ellos saben que van, por ejemplo, hoy en el distrito, y creo que en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires, estaba la cuarta prueba de ver si están en condiciones las escuelas, y los directores tuvieron que ir hoy a la mañana, a las 7:30 de la mañana, porque iban a ir la gente del correo, para que iban a ver si funciona internet y todo lo demás. ¿Está? Entonces, está metido dentro de la sociedad. Por lo tanto, y además tenemos otra cosa, tenemos el voto joven, chicos de 16 años, ¿sí? Que tienen el derecho, si quieren votar, pueden votar. Por lo tanto, nosotros no podemos separarnos de lo que es voto y lo que es político, ¿sí? Entonces, ¿cómo un chico de 16 años, ¿sí? Porque el chico de 16 años también está dentro de la sociedad y está dentro de un espacio político, que quiera o no? Ahí pusieron que la hija está dentro de un centro de estudiantes. Bienvenida que esté en un centro de estudiantes, y no interesa en qué partido esté, pero que esté en un centro de estudiantes, porque el centro de estudiantes, que es una herramienta política, ¿sí? No partidaria, política, de construcción de la ciudadanía, hace que otros compañeros se sumen y vean qué es lo que está pasando en el mundo, y qué es lo que pasa en mi país, y qué es lo que pasa en la provincia, qué es lo que pasa en mi distrito, y qué es lo que pasa en mi barrio, y qué es lo que pasa en mi escuela. Entonces, bienvenidos los distintos representantes políticos que representan a un partido político ideológicamente, ¿sí? Y vengan y hablen y charlen con los chicos. No está prohibido, ¿sí? No está prohibido. ¿Por qué? Porque es parte de la sociedad y parte de la construcción nuestra, ¿sí? En todos los sentidos. Entonces los chicos tienen que tener esa posibilidad. ¿Y dónde más puede ser? Si no mejor que la escuela, ¿sí? Que la escuela es la que le brinda la herramienta de la visión de todo lo que pueda tener. Entonces, yo, por ejemplo, no, dentro del distrito, si van a ir, por supuesto, esto no puede ser así en forma compulsiva. Hoy voy, hago, no, a ver, porque están dentro de un espacio y hay materias que son muy específicas. Entonces, hagamos un proyecto, ¿sí? Hagamos el proyecto. Si es el proyecto del centro de estudiantes, que es el proyecto del centro de estudiantes. Si es el proyecto de sexto primera de sociales, que sea el proyecto de sexto primera de sociales. Y bueno, y así se va a ir construyendo. Es la única forma, ¿sí? Nosotros no podemos cerrar los ojos, ¿sí? Sí, pero además, a ver, porque yo pensaba, digo, perdona Mirta, todas las Sí. decisiones, cuando uno vive en un Estado de Derecho, todas las decisiones son políticas partidarias. Claro, todo. A ver, porque con ese criterio, entonces yo como soy consciente de que la presencialidad plena es una
decisión electoral por parte del jefe de gobierno. Sin embargo, no puedo evitar aplicar la presencialidad plena porque es una resolución, pero todo es electoral. Perdón, digo, todo es partidario en un punto. Si nosotros vamos al fondo de la cosa, y todo es partidario. El tema es que no es una mala palabra la política partidaria. Yo creo que ahí está el problema, en que nos han convencido de que la política partidaria es una mala palabra, cuando en realidad los partidos políticos son los que construyen y ejecutan los proyectos de gobierno, y que cada uno, vota otra, en función de lo que cada uno considera que tiene que ser un proyecto político. A algunos les parecerá bien un proyecto político, a algunos porque tiene que ver con la ideología, qué sé yo, si yo soy liberal, no voy a votar un proyecto político que promueva, que no sé, que se incrementen los beneficios sociales, porque voy a pensar que yo me lo gané, que yo me lo merecí, que yo trabajé, que yo aporté. Entonces, el proyecto político siempre subyace. Digo, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo laburaba en esa escuela de reingreso, hace muchos años en Barracas, era todo un lío, porque esa escuela funcionaba en una fábrica recuperada, entonces nadie se hacía cargo de esa escuela, ¿no? Veníamos desde el gobierno de Aníbal Ibarra, sí. Nadie se terminaba de hacer cargo porque nadie definía si le correspondía a uno, si le correspondía a otro. Bueno. Conclusión, la escuela se empezó a venir abajo con los años, nadie la pintaba, infraestructura te decía que no, te decía que no, bueno. Y un día un local de la Cámpora de Barracas nos dijo, che, ¿quieren que le pintemos la escuela? Porque un pibe dijo, no, yo milito en la Cámpora y entonces si quieren el sábado me vienen a pintar la escuela. ¿Pero cómo? Le dije, tomá, te doy la llave. ¿Qué me importa quién me pinte la escuela? Y no es que me puse a sacarle, por supuesto que nadie se sacó foto con los pies de la Cámpora, que vinieron con la remera, que me importa nada. Digo, ¿por qué si hacen un trabajo barrial no lo van a mostrar? Bienvenido sea que lo muestren, digo, para mí, pero bueno, esto es a título personal, para mí las organizaciones políticas deben estar al servicio de la comunidad, deben ir a pintar las escuelas, deben ir a limpiar los barrios, deben ir a dar de comer, deben hacer todo eso, porque si no caemos en la contradicción de que reclamamos de que no tienen sentido la realidad, pero cuando intervienen en la realidad nos molesta. Entonces, si yo no quiero que alguien gobierne detrás de un escritorio y no conozca el territorio, tenemos que habilitar espacios para que lo haga. Y yo lo hice un sábado y no había ningún estudiante, pero la realidad es que la escuela la pintamos, porque lo que se priorizó fue eso. Digo, y pensar que la política es acción, no es discurso, no es decir, bueno, voy a hacer, no, vení, poné los piecitos en el territorio, pintame la escuela, solucioname la cañería de gas, digo, hacé cosas reales, porque en definitiva, si no pensamos en la política general, digo, y hablo de la política, de esto de hacer política desde el lugar de conducción, como una herramienta concreta de transformación social, es chamullo. Digo, si yo con la política no cambio nada, si hago un proyecto educativo hermoso para la escuela 32 de Florencio Varela y no hago nada concreto que mejore las condiciones de enseñar, aprender y trabajar de esa institución, es un papelito lindo con buen marco teórico, digo. Perdón, Vivi, que voy a interrumpir un Sí, minutito. ya nos pasamos 3 minutos. Sí, estamos con el tiempo cumplido. No se nos cortó el Zoom, porque a veces Genial. lo ponen para que se corte hasta el horario que lo pedimos, pero muchas veces después la boca se vuelve a utilizar a partir del horario que lo hemos pedido. Sí, Así sí. que para que vayamos cerrando y... Listo. No hablo más. No te preocupes. Está súper interesante, pero bueno. Es la cuarta vez que lo digo, ¿no? Cuarta vez que digo no hablo más. Interesante. Bueno, si alguien tiene alguna consulta puntual o algún comentario que quiera hacer, algo referido al trabajo, a cómo seguimos, a lo que sea, now es el momento. Profe, Hay varias consultas, perdón, Sí. hay varias consultas en el chat sobre la conformación de los grupos, si pueden ser 5, si pueden ser 4, bueno, eso. Eso ya dijimos al principio que eran 6. En un caso muy particular, muy excepcional, muy fundamentado, 5. Menos de 5 no. 2, 3, 4 no. Hasta 5 lo podemos evaluar. Y ya argumentamos el porqué, digo, no es un capricho ni mucho menos.
¿Alguna Bueno. pregunta más? Si no, cerramos acá. Bueno, chicos y chicas, ya saben que pueden escribirnos a nosotros cualquier duda que tengan, nos escriben y nosotros estaremos contestándoles las inquietudes que tengan, ¿sí? Yo la verdad que muy contenta de haber participado acá en esta charla de conducción, que me gusta muchísimo, y muy interesante las cosas que se fueron planteando, ¿sí? Creo que esa es la mirada, es desasnarse de cosas que uno los tiene, lo interpreta de una manera, pero que después en la construcción general podemos ver los distintos posicionamientos, y esto está bueno. Esto es lo que debería hacerse en una escuela. Cuando estamos, preguntar, repreguntar y volver a preguntar para ver y repreguntarnos también, ¿sí? Porque el repreguntarnos es fundamental. Bueno, de mi parte, hasta la próxima. Bueno, después agregamos para que ya quede agendado, Romy, la fecha del encuentro de septiembre. Perfecto, sería para el 4, ¿no? En Sí, principio. en principio 4 de sería para septiembre. el sábado 4 de septiembre. Muy bien. Bien. Bueno, Bueno, nos viendo estamos entonces. viendo. Buen fin de semana. Muchas gracias, profe, buen fin de. Nos vemos. Buen fin de, semana muchas para todos y gracias. todas. Chao, Vivi. Chao, Romy. Buen fin de para todas y todos. Adiós. Adiós. Chao. Chao, Mirta. Chao, chao. Adiós.